El Palmer es un aparato destinado a la medida de espesores. El Palmer dispone de un tornillo micrométrico B que avanza por una tuerca fija en forma de herradura A. La tuerca dispone de una escala E para apreciar el número de vueltas completas que da el tornillo, y el tornillo dispone de un tambor circular o limbo graduado T que permite apreciar las fracciones de vuelta. El Palmer tiene un tornillo de paso de rosca H rigurosamente constante, de modo que si se le da una vuelta completa al tornillo, este avanza con respecto a la tuerca fija una distancia igual a su paso de rosca H. Para el Palmer de la imagen, el paso de rosca H es igual a 0,5 milímetros, es decir, cuando el limbo graduado da una vuelta completa, el tornillo avanza 0,5 milímetros. El limbo graduado está dividido en n partes iguales, de manera que es posible apreciar hasta 1 partido por n partes de vuelta. La sensibilidad del Palmer será, por tanto, el cociente del paso de rosca H entre el número de partes n que tiene el limbo graduado. En el caso del Palmer de la imagen, el limbo graduado está dividido en 50 partes iguales, y su sensibilidad será el cociente de 0,5 milímetros entre 50 divisiones, es decir, 0,01 milímetros. Sensibilidad que viene especificada en el propio aparato. Veamos cómo se mide con el Palmer. Para medir el espesor de un objeto, se coloca este entre el tope O y el extremo del tornillo C, y se hace avanzar este hasta que presiona suavemente sobre el objeto. A continuación, se observa en la escala fija E el número de vueltas completas que ha avanzado el tornillo, 5 vueltas en la figura, lo que corresponde a 2,50 milímetros. Seguidamente se observa el número de divisiones que señala la escala sobre el tambor T, 41 en la figura, es decir, 0,41 milímetros. La medida, por lo tanto, será 2,91 más menos 0,01 milímetros. A continuación, hay que medir el espesor de un disco. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se lleva a cabo una medida con el Palmer es lo que se conoce como error de cero. El error de cero es la medida que marca el Palmer cuando, en ausencia de objeto a medir, se gira el tornillo hasta que su extremo C presione suavemente sobre el tope O. En teoría, en este caso, la medida del Palmer debería ser 0. Sin embargo, en la práctica esto no suele suceder. Por ejemplo, el Palmer de la imagen, en vez de marcar 0, señala una división por debajo de 0, es decir, 0,01 milímetros por debajo de 0. Esto significa que el error de 0 es más 0,01 milímetros, es decir, a las medidas efectuadas con este Palmer hay que sumarles 0,01 milímetros para que sean correctas. Si en vez de marcar por debajo, como en el caso anterior,
marcar alguna división por encima de 0, 2 divisiones en la imagen, entonces el error de 0 sería 0,02 milímetros por encima de 0. Esto significa que el error de 0 es menos 0,02 milímetros. Es decir, a las medidas efectuadas con este Palmer habría que restarles 0,02 milímetros para que fueran correctas.